¿Viste bien? Sí. Para este lado. Vamos a aumentar, pero no nos aparece. Hola, buenas noches. En esta noche maravillosa queremos darle gracias a Dios porque después de tanto tiempo podemos estar nuevamente haciendo un vivo junto a mi compañero. Nos presentamos. Mi nombre es Jessica Garay, del Ministerio Apostólico y Profético Fuego Santo Internacional de Florentino Ameghino, donde los líderes del ministerio son el apóstol Carlos Ambrosetti y la profeta Mariana. Damos gracias a Dios porque ellos nos dan la oportunidad nuevamente de poder estar. Y bueno, dejo que mi compañero se presente también. Así es. Amén, bendiciones, los saludo a cada uno de los que se están conectando y aún así los que se van a conectar después que lo vean al vivo. Mi nombre es Sebastián Miño, ya todos nos conocen, pero bueno, nos tenemos que presentar igual y doy gracias a Dios por poder compartir este vivo con mi compañera y aún así gracias también al apóstol y la profeta, ¿no? Que nos dan la oportunidad de poder nosotros hablar también de lo que es de la palabra de Dios, de lo que nos ha estado pasando, de los testimonios, ¿no? Que uno tiene y que día a día nos ocurren cosas diferentes, ¿no? Pero bueno, gloria y honra para Dios, para poder que sea Él glorificado, ¿no? Primeramente, porque sin Dios no somos nada en esta vida, en este momento, ¿no? Con todo esto que se está padeciendo, con el tema de la pandemia y bueno, dar gracias a Dios, ¿no? En todo momento para poder que se glorifique Él en nuestras vidas, ¿no? Porque sabemos que sin Él no somos nada, es la realidad. Pero bueno, entre los dos con mi compañera algo hemos traído y bueno, que sea el Espíritu Santo que nos guíe en este momento y en este vivo para que sea de bendición para cada uno de ustedes, ¿no? Así es, como decía mi compañero, estamos agradecidos porque una vez más nosotros podemos estar haciendo un vivo, ¿no? Para poder predicar de su palabra después de varios días de haber estado, de no estar conectados porque bueno, tuvimos unos inconvenientes, pero gloria a Dios porque el Señor ha sido bueno con nosotros, porque Dios ha sido misericordioso con nuestras vidas al permitirnos estar nuevamente después de varios días de no salir en vivo y de no poder predicar, ¿no? Pero bueno, el Señor, como bien dije, su misericordia se renueva cada mañana. Su Espíritu Santo está cada día sobre nuestras vidas. Vamos a estar agradeciendo, porque si no se nos pasan los comentarios y después no los podemos leer. Gracias a Dios hoy podemos ver los comentarios, no como en el vivo que hicimos anteriormente, que no podíamos ver ningún comentario. Luis Reynoso, bendecimos tu vida. Antonella de Gris, bendiciones, siervo, gracias. Bendiciones para vos también, sierva. Profeta Flor Díaz, bendiciones, siervo, bendecimos tu vida, tu casa, tu hogar, bendecimos grandemente, profeta Flor. Ale Díaz, bendiciones, siervos, gracias por estar desde aquel lugar, sierva Alejandra. Jonathan Ambrosetti, bendiciones, siervo, muchísimas gracias, Jonah, por estar desde ese lado. Gracias a los que a los que se conectan en esta hora, queremos darles gracias. Se nos pasan rápido los comentarios. Bendiciones, bendiciones, siervos. Jonathan, Flor Díaz. Gracias por los stickers. Bendecimos sus vidas. Gracias, apóstol. Gracias, profeta, por estar conectados. Gracias, Darío Díaz, por estar desde aquel lugar. Laura Lucía Medina, gracias por estar. Porfirio Torres, bendecimos tu vida, tu hogar. Bendecimos a cada uno de ustedes. Se nos pasan rápido los comentarios, no sé por qué no los puedo volver.
Les pido perdón si a algunos no saludo porque se me ha pasado rápido y no puedo volver. No sé por qué. Se pasan rápido. Cami Papay, bendecimos tu vida. Mauro Espinosa, bendecimos tu vida, tu hogar. Bendecimos tu compañera también. Marcela Potes, bendiciones. Te bendecimos, Marcela. Gracias por estar desde aquel lugar. Juan Carlos Herrera, tío, bendiciones. Te bendigo desde allí, desde La Ferré. Muchas gracias por estar. Jorge Ruiz. Gracias le damos a cada uno de los que hoy se están conectando en este vivo. Gracias por estar desde aquel lugar. Profeta Nati, bendiciones, siervo. Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Muchas gracias por estar desde aquel lugar también, profeta. Daniel González, bendecimos tu vida en esta noche. Bendecimos a todos los que en este día se están tomando un poquito de su tiempo para conectarse, para escuchar lo que hoy venimos a hablar, ¿no? Porque sabemos que cada uno de nosotros día a día, todos los días estamos saliendo en vivo para predicar su palabra, para hablar de lo que Dios nos ha enseñado, porque de eso se trata. No se trata de hablar lo que leemos, lo que escuchamos, como bien decía la profeta Flor en el vivo anterior, que muchas veces parecemos loro, y yo cuando la escuchaba decía, qué gran verdad, porque cuántas veces, Triana Nieto acá, bendecimos tu vida, cuántas veces nosotros, yo me gozaba cuando la escuchaba, que decía, a veces parecemos loro, y es una gran verdad. Me quedó muy presente y muy patente eso, porque es cierto, muchas veces, hoy casualmente hablábamos con mi compañero también, de que hoy a la mañana cuando estábamos aquí en casa, justo había venido el siervo Jonah y el siervo Petra a casa, y mientras hablábamos de varias cosas, siempre hablando de las cosas de Dios, ¿no? Porque para eso nos juntamos para hablar de las cosas de Dios, no nos juntamos para criticar, ni nos juntamos para hablar de otra persona, ni de lo que hizo el otro, ni nada. Simplemente nos juntamos a hablar de las cosas de Dios, y qué bueno que es cuando las personas se juntan a hablar de todo lo que es la palabra de Dios y todo lo demás, y no se juntan para criticar a otras personas, ¿no? Y hablábamos asunto del vivo de la profeta Flor también, que es una gran verdad, de que muchas veces nosotros somos como los loros, repetimos y repetimos solamente las palabras, y hoy no estamos para repetir palabras, sino que estamos para hablar lo que Dios nos hace vivir cada día. Yo no puedo hablar y predicar algo que uno no está viviendo, porque ¿qué es lo que pasa? Sí, yo lo puedo predicar, porque cualquiera puede predicar, sentarse frente a una pantalla y comenzar a predicar cualquier palabra, pero acá se trata de hablar lo que vivís, porque si no lo estás viviendo, perdé cuidado que de alguna u otra manera lo vas a tener que vivir. Cuando hablamos de los procesos, cuando hablamos de los desiertos, cuando hablamos de Job, muchas veces, ¿cuántos de nosotros hemos hablado muchas veces y he escuchado prédicas de Job, que hablan de Job, de lo que Dios permitió que le sucediera, de todas las cosas que Job perdió, y muchas veces predicamos palabras que no estamos viviendo, y después Dios nos las hace vivir, porque muchas veces somos rápidos para hablar nosotros y para querer enseñarle al otro algo que ni siquiera uno está viviendo, ¿no es cierto? Y ese es el tema hoy en día. Bendecimos tu vida, sierva Viviana. Buenas tardes, siervo. Gracias por estar conectada desde aquel lugar. Y ese es todo un tema. Cuando nosotros hablamos algo que no vivimos, muchas veces queremos enseñarle, como hablaba el otro día la profeta, de lo que es ser un discípulo y lo que es ser un creyente. Y es una gran verdad, porque el creyente siempre va a pretender que las demás personas cambien. El creyente va a predicar con la intención de que otras personas cambien. Pero el discípulo va a tratar de ponerse primeramente como ejemplo para que otras personas cambien. Y de eso se trata. En este tiempo Dios no quiere personas que sean loros, que repitan todas las cosas porque las hemos escuchado, porque las hemos oído, porque qué lindo, como decía la profeta Florencia, porque otro oró y qué lindo que sonó, qué lindo que se escuchó su oración. Entonces también, hoy casualmente estábamos hablando de eso hoy a la mañana con los siervos aquí en mi hogar, y decíamos, y es cierto, porque muchas veces, qué lindo que sonó la oración de fulanito de tal, yo también voy a orar de esa manera. Pero ¿por qué? Si él está orando de esa manera, es porque Dios le dio para orar de esa manera. Yo no puedo escuchar que otra persona diga, Señor, rómpeme y hazme de nuevo.
como he escuchado muchas veces esa, y muchas veces la he repetido, he sido una lora, porque muchas veces he repetido lo que he escuchado. Y lamentablemente cuando ha venido Dios a cumplir lo que le he estado pidiendo, que me rompiera y que me hiciera de nuevo, no me he aguantado el sogazo. ¿Y dónde estaba la que le dijo un día a Dios, rómpeme y hazme de nuevo? Señor, pase lo que pase, te voy a servir. ¿Cuántas veces hemos escuchado? ¿Cuántas veces hemos escuchado personas que han dicho eso? Dios que dice, en su palabra dice que muchas veces no recibimos lo que pedimos porque oramos mal. Y muchas veces Dios ha tenido misericordia de nuestras oraciones, porque muchas veces hemos orado sin saber lo que le hemos pedido a Dios. Y este es el tiempo en el cual Dios nos está enseñando, nos está capacitando para que aprendamos verdaderamente, nosotros como hijos de Dios, a saber lo que estamos pidiendo. Yo no le puedo decir, Señor, rómpeme y hazme de nuevo. ¿Usted sabe lo que significa que Dios te rompa y que te haga de nuevo? ¿Cuántas veces hemos recitado? Porque para recitar versículos de la Biblia somos de ahí. ¿Cuántas veces hemos dicho, Señor, yo soy barro en tus manos? Vio que en su palabra habla de la vasija. Dios te comienza a formar, pero en la vasija, si en algún momento hay algún defecto, Dios las manos del alfarero la rompen y la vuelven a formar. Y muchas veces nosotros nos hemos agarrado de esa palabra para decirle al Señor, rómpeme y hazme de nuevo. Y cuando Dios ha comenzado a rompernos, no hemos sabido ni dónde meternos. Hemos querido huir de la presencia de Dios, ¿no? Hasta nos hemos alejado de Dios. ¿Por causa de qué? Del proceso. Y se han enojado también con Dios porque ha habido situaciones que sí, a veces no las pasamos y decimos, sí, no. Ejemplo, nosotros estuvimos aislados 17 días, 18, 8 días. Y nosotros lo tomamos primeramente porque nos dio positivo y bueno, tuvimos que aislarlo porque el médico nos dijo y bueno, uno tiene que respetar también lo que los médicos dicen, ¿no? Porque a veces no respetamos lo que vemos, menos vamos a respetar a Dios. Y a veces lo que no vemos, ¿no? Y a veces también decimos, cuando está pasando, ponerle un ejemplo, el vecino está pasando, está aislado y dice, si a mí me tocara, yo voy a hacer lo mismo. Pero cuando a vos te toca, pues si ya lo estás profetizando, si a mí me tocara, pero cuando te toca, renegamos, nos enojamos y lo primero que uno hace es se enoja con Dios, que Dios no tiene nada que ver, porque uno a veces es desbocado y dice que no, pase lo que pase, yo te seguiré, te amaré, si tengo que estar aislado voy a estar aislado, es más, si tengo que estar aislado me pongo en oración, en ayuno, porque he escuchado siervos que me han dicho eso y es lo que menos han hecho, se han enojado con Dios. Y entonces ahí es donde vemos que decimos hasta dónde amamos a Dios, hasta dónde decimos amar a Dios. Cuando estamos bien, sí. Cuando estamos bien, sí, gloria a Dios, aleluya, y no nos alcanzan las palabras de agradecimiento. Y aún así abrimos mal la boca y seguimos soltando palabras. Cuando Dios las viene a cumplir, porque Dios viene a cumplir las palabras que uno dice, que uno suelta, ¿qué es lo primero que hacemos? Nos enojamos con Dios. Dejamos de adorar, que es lo que no tenemos que hacer. En los momentos malos, cuando más nos tenemos que agarrar de la adoración, orar más, velar por las personas que hoy en día están pasando este malestar, ¿no? Hay gente que esta situación hay gente que se enoja porque lo aislaron 14 días por contacto estrecho, no es más, ni positivo dieron, y se enojan porque se enojan con Dios porque ya no lee la Biblia, ya no mira prédica, ya no nada, lo hacen a un costado Dios, y Dios no te hace un costado vos. ¿Por qué? Porque Él es más cuando se glorifica en tu debilidad. Es lo que no entendemos. Dios se perfecciona en nuestra debilidad, cosa que no entendemos y no logramos entender los cristianos. Y uno a veces, ¿qué es lo que hace? Se enoja. Sí, se enoja porque Dios, ¿qué me está haciendo pasar? Dios, ¿por qué esto? Dios, no, gloria a Dios por lo que estás pasando. Son difíciles los procesos, porque a nosotros nos tocó pasar en el hospital y fueron difíciles los procesos. Pero bueno, gloria a Dios por lo que pasamos, y gloria a Dios, le doy gracias a Dios porque Dios me devolvió mi compañera. Y vos decís, pero no fue Dios, fue porque vos oraste. No, yo no oré, solamente Dios hizo la obra en mi esposa y Dios me la devolvió porque ella estaba mal. Y uno sigue orando porque es la responsabilidad que uno tiene el orar el uno por los otros, que muchos cristianos no lo entienden y que muchos cristianos no lo hacen. ¿Por qué voy a orar por fulano de tal si no lo conozco? Orá,
Orá, clamá por esas personas, porque estamos para orar los unos por los otros. Yo tuve que velar por mi compañera, pero gloria a Dios, porque Dios se perfeccionó en ella. Dios trató con ella, Dios trató con cada uno de nosotros dos en ese hospital. Con la familia, con nuestros hijos, con nuestra empresa. Y vos decís, pero eso nunca Dios nos abandonó. A mí me había pasado en unas situaciones que yo oraba y se me complicaba, porque yo oraba, un ejemplo, lunes, martes y miércoles, y no veía respuesta, yo no veía solución, yo no veía nada, porque era la realidad, no veía nada, pero no es que no veía, porque no lo escuchaba el Espíritu Santo, porque yo no me dejaba guiar por el Espíritu Santo. A veces hablamos cosas que decimos, sí, tengo fe para esto, tengo fe para el otro, pero no tenés fe porque no activás la fe la tenemos, lo que no hacemos no la activamos. ¿Y dónde la tenemos que activar? En el proceso, en los momentos malos. Ojo, las personas que realmente oyen el Espíritu Santo y que realmente activan la fe. ¿Por qué? Porque quieren que la otra persona sea sana, porque las otras personas que uno está orando, que se levanten de esas camas, que se levanten, que salgan caminando, que vuelvan con su familia y que no renegar como personas que están aisladas por protocolo y se enojan con Dios. No te enojes con Dios. Claro, porque eso es lo que pasa muchas veces. Muchas veces no somos agradecidos, no hemos aprendido a ser agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decía mi compañero, porque nos aísla, tenemos que estar encerrados y nos enojamos y pasan 2 o 3 días y ya nos terminamos enojando con Dios porque estoy aislada, porque estoy encerrada, porque no puedo salir, en vez de darle gracias a Dios porque estás en tu casa, porque estás sana, porque más allá de que estás aislada, estás bien. Cuando no somos agradecidos con Dios, ¿sabe? Eso es no ser agradecido con Dios. Porque estás en tu casa, estás encerrada, estás aislada y te estás enojando por Dios porque te toca estar ahí adentro. Porque te toca estar en tu casa encerrada. Pero dale gloria a Dios porque te toca estar en tu casa encerrada. ¿Saben por qué? Porque yo fui una de las personas que me dio positivo. Y ¿saben qué? Esto se lo cuento para la gloria de Dios. ¿Y saben qué? Me tocó estar en un hospital. Me tocó llegar a un hospital sin oxígeno, sin poder respirar. Me tocó estar en un hospital mientras que los médicos buscaban cama en otro lugar para mí, porque me dijeron que necesitaba estar en terapia, porque iba a necesitar intubación, porque iba a necesitar más oxígeno, porque ya el oxígeno que me estaban pasando no era suficiente para mis pulmones. Y de eso se trata, ser agradecido con Dios. Se trata de ser agradecido con Dios cuando estás encerrado, cuando estás en tu casa, no reniegues de lo que te pasa, porque no sabes lo que es padecer. No sabes lo que es pasar por esta situación difícil, de estar en una cama de hospital, sin tener aire, diciéndote que te van a trasladar sola porque ni siquiera tu familia puede ir con vos, cuando en tu casa estás aislada y estás con tu familia y estás con tus hijos y por lo menos te pueden venir a ver desde la ventana, cuando sabes que en un hospital ni siquiera por una ventana te pueden ver. Estamos hablando de que en este tiempo nosotros tenemos que aprender a ser agradecidos. Delante de esta pandemia que estamos padeciendo, muchos hemos padecido por eso y muchos todavía no han padecido y lo toman light, lo toman normal, lo toman como si nada hubiera pasado. Pero nosotros en este tiempo tenemos que ser agradecidos con Dios. Si te toca estar aislado con tu familia, dale gracias a Dios porque estás aislado con tu familia, porque podés ver a tus hijos. Yo pasé 8 días sin poder ver a mis hijos. Y mi compañero me preguntaba, ¿qué extrañas? Yo le digo, lo único que extraño en este momento es a mis hijos, porque con mis hijos reniego, con mis hijos muchas veces me enojo por su comportamiento, con mis hijos muchas veces entre ellos se pelean y yo por ahí los reto y todas esas cosas, pero no dejan de ser mis hijos y nunca dejé de extrañarlos. Hoy le doy la gloria a Dios y le doy las gracias a Dios porque puedo estar en mi casa, porque me dieron el alta, porque no fue necesario el traslado, porque no fue necesario estar en una terapia, porque no fue necesario, gracias a Dios no fue necesario que me entubaran. Gracias a Dios no fue nada, no fue necesario todas esas cosas y yo le doy las gracias a Dios y le doy la gloria a Dios por eso. Porque de todo lo que el médico nos soltaba, nosotros en nuestro corazón no creíamos eso. Porque nuestro corazón estaba confiado en Dios. Porque mi corazón estaba confiado en Dios. Y de eso se trata, de ser agradecidos con Dios por lo que estamos viviendo. Porque dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Y yo le digo a Dios,
Y después que pasé todas estas cosas y comencé a ver otras, y Dios me hizo ver muchas cosas en el hospital mientras estaba sin poder respirar, mientras estaba con el oxígeno puesto, en mis momentos de lucidez, cuando despertaba lo único que me acordaba era del Salmo 23. ¿Quiénes se acuerdan del Salmo 23? Yo me acuerdo del Salmo 23 que dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero yo no me acordaba de esa parte del Salmo 23. El Salmo 23 es un salmo donde no solamente me dice que Jehová es mi pastor y que nada me faltará. Y dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y muchas veces nos agarramos de ese solo versículo solamente y decimos, no, el Salmo 23 es el Salmo 23 y Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sí, pero ¿qué dice más abajo? Más abajo en el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso es. Cuando hablamos del Salmo 23, cuando hablamos de una palabra, tenemos que agarrar la palabra completa, no el versículo que nos conviene. En mis momentos de lucidez, lo único que yo decía, lo único que venía a mi mente, era el Salmo 23, cuando decía, aunque ande en mi no podía hablar porque si hablaba me faltaba el aire. Y en esos momentos lo único que decía, en lo poquito que podía hablar, era aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, le decía yo al Señor. Porque tú estarás conmigo, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y de eso se trata, porque no se trata de leer un versículo y repetirlo como loro. Acá se trata de vivir lo que estamos hablando, de vivir lo que estamos predicando. Es fácil sentarse detrás de una pantalla y ponerse a predicar una palabra. Pero ¿saben qué es lo más difícil? Es vivir esa palabra. Que esa palabra se haga vida en tu vida. Eso es lo difícil. Y eso es lo que Dios requiere en este tiempo. Que vivamos lo que estamos hablando. En mis momentos de lucidez lo único que hacía era repetir este salmo. Y se me hizo tan presente este salmo porque había momentos en los cuales no podía respirar y parecía que se me cortaba todo porque hasta taquicardia me agarraba y en ese momento me desesperaba. Pero en ese momento venía otro versículo a mi vida y era que el Señor me dio dominio propio. El Señor a mí me dio dominio propio. Soy yo quien domino mis emociones y mis sentimientos. Somos nosotros los que dominamos. Es nuestra mente la que domina todo nuestro cuerpo. Dice que el campo de batalla de nosotros es la mente. El enemigo siempre va a venir a tu mente a predicarte cosas malas. ¿Dónde está la sierva que predicaba? ¿Dónde está todo lo que dijiste? Cuando me tocó estar 8 días encerrada en un hospital, sin poder respirar, con una mascarilla, con oxígeno, que si me la sacaba me ahogaba. Y yo me acordaba, ¿saben de qué? De la última palabra que prediqué, sal de la cueva. De Jeremías, del profeta, cuando le decía, sal de la cueva. Y yo donde me encontraba, por momentos me sentía en una cueva encerrada. Pero todas esas palabras venían a mi vida, porque cada palabra se me tenía que hacer vida. Porque cada palabra se te tiene que hacer vida. Porque de eso se trata. No se trata de ser loros y de repetir una palabra porque sonó bonita, porque escuchamos un predicador en la tele y me gustó cómo predicó y yo también voy a predicar de la misma manera. Se supone que yo tengo que tener mi propia esencia. Porque Dios nos dio a cada uno una esencia diferente. Yo no tengo que copiar a otro, yo tengo que ser original, tengo que ser genuina. Y uno de los versículos que se me venía a mi vida cuando me agarraba esa desesperación de no poder respirar, y cuando me agarraba taquicardia y me agarraba tos y me agarraba todo junto, lo único que venía a mi vida era que Dios me había dado dominio propio. Yo dominaba mis sentimientos, yo dominaba mi ser, la paz interior. Yo necesitaba dominar esa paz interior para poder respirar normalmente. Y yo le decía a mi compañero cuando me tenía que sentar, cuando los médicos me decían, no te podés levantar de la cama. No te podés levantar de la cama, me decían. No podés levantarte de ahí. Tenés que estar todo el tiempo acostada. Ni siquiera acostada rectamente, sino media sentada. Y había momentos que yo tenía mis necesidades de ir al baño. Y ¿saben qué? Los médicos no querían. Y yo decía, no, yo tengo que ir.
Señor, y yo no me podía sentar porque me ahogaba, yo no me podía parar porque me agitaba, yo no podía hacer nada porque me agitaba. Y en ese momento, cuando venía la agitación a mi vida, yo lo único que hacía era, le decía a mi compañero, espérame un poquito. Lo único que le decía a él, espérame. Y yo dentro mío lloraba y yo le decía, Señor, vos me diste dominio propio, soy yo quien domino mi ser. Soy yo quien me domino a mí misma, domino mis sentimientos. Dame paz. Solamente que la paz de tu Espíritu pueda posar en mi vida. Que la paz de tu Espíritu Santo pueda darme tranquilidad para normalizar mi respiración. ¿Y saben qué es lo que sucedía? La respiración volvía a la normalidad. Y yo me podía levantar y podía caminar y podía ir al baño. Se trata de... Porque ¿qué es lo que pasa? Cuando te falta el aire uno se desespera. Pasa lo mismo que cuando... que las personas que tienen ataques de pánico empiezan a desesperarse, empiezan y una de las cosas que Dios me habló hace un tiempo atrás sobre los ataques de pánico, ¿cómo lo vamos a vencer? Con la paz interior. Porque ¿qué es lo que pasa? Te desesperás, no tenés aire, te falta el aire, te falta todo cuando te agarran ataques de pánico. Y en esta situación me pasó exactamente lo mismo. No tenía ataques de pánico, pero tenía esto de que me faltaba el aire y de que se me aceleraba el corazón, que me agarraba taquicardia. ¿Y cómo lo pude vencer? Primeramente, gracias a Dios, porque Dios tuvo misericordia primeramente. Hubo personas que estuvieron ayunando por mi vida y yo le doy gracias a Dios por cada persona que se tomó su tiempo para orar por mí y aún para ayunar por mí. Le doy gracias a Dios por esas personas. Bendigo sus vidas y sé que el Señor les va a multiplicar poderosamente lo que están haciendo por personas. Por mi persona y por otras personas también. Le doy gracias a Dios por cada persona que se toma un tiempo para orar y aún para presentarse en sacrificio agradable a Dios, presentar ayuno por nuestras vidas. Le doy gracias a Dios. Y sé que de ese día yo lo único que hacía era tener paz interior, porque la paz interior que Dios ha depositado en nuestras vidas, ese dominio propio que Dios nos ha dado para poder dominar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Por eso que, como decía anoche, cuando respondí uno de los mensajes, que somos nosotros los que cuando hablaban de las debilidades y todas esas cosas. Dios nos dio un dominio propio, pero es necesario que se te revele, que le pidas a Dios que te revele el dominio propio, que vos puedas entender qué es eso, qué significa eso, para que vos puedas dominarte. Ante cualquier circunstancia, van a venir tentaciones, van a venir debilidades que uno ha tenido, pero yo sé que tengo el dominio propio y yo sé que eso no me va a dominar. A mí nadie me va a dominar más que el Espíritu Santo de Dios y yo misma, porque Dios me dio a mí dominio propio. A mí no me va a dominar el pecado, a mí no me va a dominar un vicio, a mí no me va a dominar nada, sino su Espíritu Santo me va a dominar, porque Él me dio dominio propio. Y fueron estas dos palabras que se me hicieron presente. En mis momentos de lucidez, cuando yo lo único que decía era, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Yo le decía, tú estás conmigo, Señor, no tengo de qué temer. Y otra de las cosas que yo decía, aún no es el tiempo que parta, porque aún no he dejado un legado. Amén. Así es. Eso es lo único que por lo único que me preocupaba. No era por mi vida, sino que aún no había dejado un legado que le sirviera a Él por sobre todas las cosas. Porque una de las cosas que yo le he pedido a Dios y le sigo pidiendo es que no falte uno de mi casa que alabe y glorifique su nombre. Y yo sabía que todavía no había dejado un legado. Y yo le pedí a Dios, Señor, aún no es mi tiempo de irme, porque aún no hay un legado que siga tu camino, que siga tu verdad, que predique tu palabra, que haga tu voluntad. Señor, aún no es el tiempo. Y de eso se trata, de que nuestra preocupación hoy en día tiene que ser dejar un legado. ¿Qué legado tú estás dejando hoy en día? ¿Qué es lo que estás haciendo sirviéndole a Dios? ¿Estás calentando una silla? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Te estás engordando a ti misma? ¿Qué es lo que tú estás haciendo? Preocúpate por dejar un legado, por si hoy Dios viene por tu vida, tú te vayas tranquila porque a alguien dejaste atrás tuyo que siga tus pasos.
Alguien dejaste atrás tuyo que siga predicando la palabra de Dios. Alguien dejaste que siga hablando lo que Dios te mandó a hablar a ti. Tienes que aprender a dejar un legado, porque de eso se trata. No estás dentro de una iglesia para calentar un banco, una silla, para estar sentado engordando y escuchando lo que los demás predican, lo que los demás hablan, sino que se trata que estás para dejar también un legado. Tienes una misión y una visión que cumplir. Dios no te dio los hijos. Dios nos prestó nuestros hijos, ¿saben para qué? Para que nosotros los instruyamos en su camino. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Él me los prestó, pero me los prestó para que yo los instruya en su camino. Instruye al niño de pequeño y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Pero nuestros hijos están fuera de la casa de Dios porque no los hemos instruido. Muchas veces hemos sido mal ejemplo. Y yo soy una de las que siempre digo y sigo diciendo que muchas veces mis hijos estuvieron afuera porque he sido mal ejemplo. Pero hoy me propuse dejar un legado y ser un buen ejemplo principalmente para mis hijos. Porque mi primer ministerio es mi casa. Tu primer ministerio es tu casa. Si no puedes conquistar a los de tu casa, ¿cómo pretendes conquistar a los de afuera? Se trata de eso, de que primeramente mi primer ministerio es mi casa. Vamos a leer un poquito los comentarios antes de que se nos pasen. Dice el siervo, bendecimos la vida de Alejandra que se conectó. Bendiciones, siervo. Gracias, bendiciones también, sierva Alejandra Howe, por estar conectada. Siervo Petra dice, muchas veces hablamos de que tenemos fe y lo olvidamos que nuestra fe tiene que ser probada. Como bien decía mi compañero, la fe está, como bien predicaba también el siervo Petra anoche junto al siervo Adolfo. La fe la tenemos, la fe está depositada en nosotros. El tema es activarla. Y como dice acá el siervo Petra, la fe tiene que ser probada. Muchas veces decimos creer en Dios, muchas veces decimos confiar en Dios, pero cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los desiertos, cuando vienen los problemas, ¿dónde está nuestra confianza, nuestra fe en Dios? Nos olvidamos de que teníamos fe, nos olvidamos de que teníamos, de que confiábamos en Dios. ¿Y qué hacíamos? Lo primero que hacíamos, nos apartábamos del camino de Dios. Porque es lo que primero hacemos, cuando las cosas nos van mal, lo que primero hacemos, le echamos las culpas a Dios y nos alejamos de Él, cuando en realidad la culpa no la tiene Él, sino que primeramente nosotros debemos examinarnos a nosotros mismos, porque de eso se trata. Cada vez que sucede algo en mi hogar, yo lo único que le pregunto a Dios, Señor, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para que sucediera tal cosa? Primeramente me examino yo, no le voy a andar echando las culpas a los demás. A decir, y seguramente que vos algo hiciste, por eso nos pasa lo que nos pasa. Echándole la culpa a mi compañero, quizás. O ¿qué hiciste? ¿Qué pasó algo? ¿Qué pasa? ¿Nos está pasando esto? No tengo que echarle las culpas ni siquiera a mi compañero. Porque primeramente me tengo que examinar yo, Señor, hice algo malo, en algo me equivoqué, que me está pasando X cosa. Pero no, lo primero que hacemos, le echamos las culpas a Dios, porque somos rápidos para enseguida echarle las culpas a Dios y tras de eso enojarnos con Dios, porque nos enojamos con Dios y enseguida guardamos la Biblia y ya no oramos más y porque las cosas no me van bien. Pero casualmente hoy estábamos hablando con mi compañero y yo ya de ayer que le vengo repitiendo una frase que dice que la gota de agua perfora la piedra, no por su fuerza sino por su perseverancia. Y es una gran verdad. La gota de agua no tiene fuerza. Pero una gota, 2 gotas, 3 gotas, 4 gotas, 5 gotas, 6 gotas, la perseverancia perfora la piedra. Y yo le decía a mi compañero, y de eso se trata, de la perseverancia. Porque, y él también me compartía, dice, sí, tenés razón, porque ¿de qué me sirve orar 1, 2, 3 días y después ya no oro más, y ya está, y ya como no recibí? Y a veces pasa que uno ora o esos 3 días y bueno, decir no oro más porque no veo una luz, no veo la bendición, porque enseguida vamos a veces por la bendición material, pero a veces no pedimos la bendición espiritual, que Dios venga y obre en nosotros. Claro, por eso que dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá añadido. Pero muchas veces nosotros oramos pidiéndole la añadidura. Y a veces no es solamente por eso, porque si hoy Dios no te quiere bendecir económicamente, y decir, Dios no estuvo conmigo, pero si te bendice espiritualmente,
si te llevó a otra dimensión, pero bueno, a veces A otro somos nivel. a otro nivel, pero a veces no nos damos cuenta, ¿por qué? Porque enseguida lo primero que necesitamos para verlo a Dios es lo material. Pues sí, sí, Si somos gracias, bendecidos Señor, materialmente, así ya es lo una vimos bendición a de Dios. Dios. Y no es así, porque a veces primeramente en la mañana, ¿qué es lo que le decimos a Dios? O sea, primeramente que sea Dios que vaya adelante por nosotros. Y cuando Dios empieza a hacer en el día todo lo que Dios necesita hacer con nosotros, para moldearlos, para ayudarnos para bien, porque Dios no te va a ayudar para mal, el que te va a ayudar para mal es el otro, el diablo, porque el diablo es el que te va a llevar a decir a lo rápido la tentación y vos decís, sí tengo todo en un abrir y cerrar de ojos, pero ¿qué te dura eso? Vos decime, ¿qué te dura? No te dura nada. Yo prefiero ir con Dios de la mano, que va a costar, porque cuesta mucho. Pero Le cuesta que a nuestra a carne, la le carne, cuesta, porque pero, no es difícil. pero que lo de Dios queda, permanece. Porque lo de Dios permanece, pero lo del diablo se desvanece de un abrir y cerrar de ojos. Si vos no le das lo que el diablo quiere, o sea, te quita todo, y aún así te quita más, te quita la familia, te quita tus padres, todo. ¿Por qué? Pero claro, pero vos que hiciste todo rápido. ¿Y los dolores de cabeza? En cambio con Dios no. Es como dijo mi compañero, Dios te va a hacer descansar en delicado pasto. Pero anteriormente, ¿qué es lo que hay que pasar? Te va a hacer pasar por valle de sombra y de muerte. Entonces, a veces a Dios, o sea, sí, me pasan cosas, a Dios no lo entiendo. No, a Dios no es entenderlo, a Dios es obedecerle. En la obediencia está la bendición. Pero ¿quién lo que lo hace? Nadie lo hace. Porque enseguida queremos, si Dios nos bendice, nosotros tenemos la moto y Dios mañana me da una moto más grande. Dice, Dios obró, Dios nos dio una moto, Dios gloria a Dios, Dios me bendijo. Material. Pero ¿y vos cómo estás espiritualmente? ¿Cómo está tu corazón? Es gran pregunta, ¿cómo está nuestro corazón delante de Dios? Sí, nosotros, o sea, tenemos una motito que anda, pero gloria a Dios por la motito porque no andamos caminando. Pero si mañana Dios nos trae un auto o una moto mejor, pues sí, gloria a Dios porque Dios me bendijo y Dios me... Así, pero ¿y tu corazón cómo está? Nosotros en la motito vamos y venimos. Pero bueno, o sea, tratamos todos los días de ponernos a cuenta con Dios, ¿no? Que es lo primeramente, o sea, búscalo a Dios. Buscar a Dios primeramente. Y lo demás vendrá de mí. O sea, si no viene hoy, Dios sabe por qué no viene hoy. Y si mañana vino, sabrá, todo tiene un tiempo. Y es lo que a veces nosotros no entendemos, los tiempos de Dios. Nosotros oramos. Queremos todo ya. Yo oraba 3 días y ya listo, ya quería la bendición. No es así. Cuando vos realmente te dispongas verdaderamente de corazón a orar y esperar la bendición, pero esperar que Dios te mande la bendición, porque si Dios te manda la bendición, permanece para toda la vida. Pero si vos querés la bendición rápida, es la que se te va a desvanecer. Entonces vos decís, sí, yo, listo, oro 3 días, ejemplo, oro 3 días por una moto, porque ando caminando. Y justo en esos 3 días se me venía dando un negocio. No se cumplió el negocio. Ya Dios no obró y ya me enojé con Dios también. Sí, porque no me digan que no, porque te enojas con Dios, es la realidad. Pues si no, Dios no obró, Dios no quiso. Pero ¿y si la moto no era para vos? ¿Y si la moto a lo mejor tenía un problema? No, pero nosotros vemos los plásticos de afuera que están re linda la moto, y listo, y la queremos, y luchamos, y hasta capaz pedimos plata por querer agarrar la bendición. Pero si Dios te trae la bendición, Dios te acomoda todo, Dios te acomoda todo. Pero bueno, a veces somos sordos y no lo escuchamos a Dios. Vemos nuestro sentimiento de querer tener algo mejor, de que tener... Da gracias a Dios por la motito que tenés, da gracias a Dios si andás caminando, porque hay gente que está en el hospital y no puede salir caminando todavía. Entonces da gracias a Dios. Si estás esperando una bendición, Dios te va a dar la bendición, porque Dios te da la bendición. Pero ¿qué es lo que tenés que hacer? Permanecer en la oración. Lo material va y viene, porque yo sí, o sea, hoy es como hablamos con mi compañera, que es lo que nos pasó en el hospital. Hoy yo lo único que quería en ese momento, que Dios la sanara y que Dios me la volviera, ¿no? Porque, o sea, la estábamos pasando muy mal, porque no es fácil esto. Pero con la ayuda de Dios y la perseverancia de orar y clamar, de clamar más que nada, porque a veces oramos, pero no clamamos. Porque a veces oramos y la oración, son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. El orar y el clamar. La oración muchas veces la hacemos rutinaria, oramos
todos los días nos levantamos y damos gracias a Dios y le pedimos por nuestros hijos, por nuestra familia, que pum, que pan, y una veces la hace rutinaria la oración, cuando en realidad Dios es renuevo, Dios se renueva todos los días. Es como que pero el clamor es diferente, el clamor es el que sale de lo profundo del corazón. La guía de Dios, porque Dios donde te está orando, te está dando para que vos clames a Él, a su presencia. El clamor llega más rápido que la oración. ¿Por qué? Porque a veces Dios como que nos mira y dice, este va a decir esto, esto y esto. Y ya se va a arrodillar o va a cerrar los ojos, bueno, o lo que fuese. Pero Dios ya sabe lo que vos le vas a decir. Pero cuando vos tenés un clamor verdadero, cuando vos tenés un clamor verdadero, que no es un clamor de decir, estoy orando por lo material, no, lo material no, orá por lo espiritual verdaderamente, porque es como dice la profeta, lo material es vanidad, pero lo espiritual es para siempre, y es así, es una gran verdad lo que dice la profeta. Pero o sea, uno hoy, con los tiempos que estamos viviendo, y aún así con los tiempos malos que se vienen, hoy tenés que buscar lo espiritual, hoy tenés que aferrarte a Dios. Hoy, a veces mucho que pasa, a veces yo he escuchado a muchas personas que van a la verdulería y me dicen, no, yo pasé esto y le di tanta gracia a Dios, pero no lo buscás a Dios, no vas a una iglesia. O sea, hoy está todo cerrado, es entendible porque tenemos que respetar a todo, pero cuando se abre, ¿cuántas veces me ha dicho mi padre espiritual o mi madre espiritual, nos han dicho, vos sabés, fulano y tal, nos dijeron que cuando abramos el templo, el ministerio, van a ir. Quieren venir, quieren congregar con nosotros. De por sí el ministerio Fuego Santo no es para cualquiera tampoco, porque si no vas con un corazón dispuesto a una disciplina, no te muevas más vale, porque te va a confrontar. Y a veces lo que hay en el corazón... Es que a veces palabras o cosas que nos han dicho, nos han confrontado a nosotros mismos, pero nosotros hemos dispuesto, yo creo que este remanente del ministerio, ¿no?, ha dispuesto su corazón a entender y a comprender, ha dispuesto su corazón a ser verdaderos discípulos, porque de eso se trata, porque no se trata solamente de congregar y nada más, y ya está, es como bien decía hace un rato, no estamos para calentar una silla, ya no estamos para estar sentados, sino estamos para trabajar, todos tenemos un llamado. Cada uno tiene un llamado diferente, tiene un propósito. Dios nos dio una misión y una visión única y también una misión que debemos cumplir. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en este tiempo? Estamos cumpliendo con esa misión que Dios nos mandó, con ese propósito, con ese llamado que tenemos cada uno de nosotros, porque no todos tenemos el mismo llamado, pero sí tenemos algo en común, que es predicar su palabra y predicar su verdad. Pero no todos lo estamos haciendo. Porque yo creo que en este tiempo de pandemia Dios sacó a luz muchísimas cosas. Personas que sí se subían a un púlpito y predicaban, pero hoy en día, ¿dónde están los que predicaban detrás de un púlpito? ¿Dónde están? Desaparecieron. Porque ahí donde hay personas que... o sea que esta pandemia sacó muchas cosas a la luz. Y toman los versículos que les convienen. No, o sea, hay versículos... Hay personas que, como dijo mi compañera, que te predican algo que no lo vivieron. Que lo vivió sí, que está a la par tuya, pero vos no lo viviste, pero lo predicás de una manera... Claro, porque predicamos palabras que hemos escuchado en una prédica en YouTube o en Facebook, justo salió fulanita de tal, predicó y me gustó la palabra, bueno, yo también la voy a predicar, pero ¿la estás viviendo? Pero eso es lo que estamos hablando. Y Dios trata con nosotros de diferentes maneras, y Dios no te va a hacer vivir la misma palabra que le tocó a ella, y me la va a hacer vivir de la misma manera. Tiene otro proceso conmigo, como tiene otro proceso con ella. Pero a veces, mira, a veces cuando te toca pasar proceso, ahí te das cuenta la palabra que la profeta o que la persona, que la sierva o el siervo predicó. ¿Por qué? Porque cuando te lo dicen realmente de corazón es porque lo vivieron, es porque Dios los llevó a eso, a vivirlo. Pero bueno, a veces, ¿qué hacemos? Nada, si lo predicó la otra persona, también lo voy a predicar yo, para quedar bien con el apóstol y la profeta. No con Dios, porque no buscamos decir, Dios, dame algo para que yo pueda predicar y que Dios te guíe. A veces puedes predicar con tu propio testimonio, porque a veces no es necesario llevar una palabra. Pero bueno, si no lleva una palabra, ya la gente es como que decir, nada, si no trae palabra, ¿para qué lo voy a escuchar? Pero, ¿y tu testimonio? Si hoy tenemos que predicar con nuestros testimonios, hoy Dios, ¿por qué se glorifica? Se glorifica por nuestros testimonios, a través de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros pasamos el proceso. Y hoy te vamos a venir a hablar del proceso que nosotros pasamos. No te vamos a hablar de otra cosa. Porque otras cosas no las hemos vivido.
y no sé si mañana Dios nos lo va a hacer vivir o no, no sabemos, porque las cosas de Dios solamente Dios sabe lo que puede pasar, lo que puede suceder con cada uno de nosotros. Como bien decía, que a Dios no se le cuestiona ni nada, a Dios se le obedece simplemente, cuando Dios te manda a hacer algo. Y está bueno, porque cuando Dios te bendice económicamente, vas a decir, gloria a Dios, gracias Señor, nada, no te alcanzan palabras de agradecimiento. Pero y cuando estás viviendo el proceso, cuando estás viviendo que tu compañero la está pasando mal, o tu compañero la está pasando mal, o una parte de tu familia, un tío, un sobrino, un primo, uno no sabe. ¿Le damos a Dios gracias de la misma manera que cuando tenemos todo? No lo hacemos. ¿Qué hacemos? Primeramente, pisamos el hospital, nos dio positivo, nos enojamos con Dios. Ah, Dios no estuvo. Pero vos lo buscaste a la mañana, Dios. Vos te rendiste a la presencia de Dios en la mañana, primera hora. Dios dice, búscame primeramente a mí, y lo demás lo hará Él. No digo que no lo busques primeramente y te dé positivo como nos dio a nosotros, pero seguí confiando y creyendo que Dios te va a sustentar, que Dios te va a sacar de ese trago amargo. Porque a veces, ¿qué pasa? Cuando estamos en el flor del problema, hacemos un paso acostado, no predico más, cierro la Biblia, sí, la Biblia la cierro cuando es un libro más. Claro, porque yo que tendría que haber dicho, ¿y dónde estás, Dios? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está pasando esto? Si yo te estoy sirviendo, si yo estoy predicando tu palabra, si yo estoy predicando tu verdad, ¿por qué me pasan estas cosas? Pero solamente Dios sabe por qué nos hace pasar todas estas cosas. Porque Él sabe que de todas estas cosas nosotros tenemos que aprender. Nosotros aprendemos muchas cosas. ¿Qué tendría que haber dicho Job? Señor, ¿por qué me hiciste? ¿Por qué se me murieron mis hijos? ¿Por qué se me murió todo el ganado? ¿Por qué me agarró la lepra? ¿Por qué me agarró esto? ¿Qué tendría que haber dicho? Casualmente hoy le compartía una parte de esa palabra y yo digo, fíjate que Dios permitió, ¿por qué? Porque el diablo le pidió, claro, porque como él estaba todo cercado, era obvio que él iba a dar gracia y que iba a estar agradecido con Dios siempre, Job, por todo lo que tenía. Pero ¿qué pasó? Dios permitió, ¿pero por qué permitió? Porque sabía quién era Job. Más allá de que aún no le conocía, Dios sabía quién era Job. Ni siquiera aún cuando la mujer le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Ni siquiera aún así, teniendo él en su propio cuerpo la lepra. Ni siquiera aún así él hizo algo contra Dios. ¿Por qué Dios permitiendo todas esas cosas? Porque Dios sabía su corazón. Sabía quién era Job. Y muchas veces Dios permite cosas en nuestras vidas porque Dios sabe quiénes somos. Sabemos que Dios no nos da más carga de la que no podemos llevar, y es una gran verdad. Dios no te va a poner más carga de la que sabe que vos no vas a aguantar. Y cuando Dios permite algo en tu vida, primeramente es para enseñarte algo. Y luego es porque Dios sabe que no vamos a desistir. Dios sabe que vamos a seguir confiando en Él por sobre todas las cosas. Vamos a leer un poquito porque se nos van todos los comentarios. Dice, todo tiene su tiempo. Sergio Pablo Flores, desde Uruguay. Bendecimos Uruguay, bendecimos tu vida, Sergio. Muchísimas gracias por estar conectado. Y es así que todo tiene su tiempo. Debajo del cielo todo tiene su tiempo. Nada sucede porque sucedió, sino que Dios ya tiene todo escrito, Él ya tiene todo planificado y sabe por qué hace todas las cosas. Son perfectos los tiempos de Dios y Él sabe lo que nos conviene. Así es. Maestro Luis, muchas gracias por estar. Y es así, Dios sabe, Él conoce todas las cosas, porque nada va a suceder sobre la faz de la tierra que Él no lo sepa. Ni nada sucede sin que Él lo permita. Todo lo que sucede es porque Él así lo determinó. Pero como bien dije al principio, a los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Y si nosotros le amamos a Dios y le queremos servir, todas las cosas nos van a ayudar para bien, porque de todas las cosas nos enseñan. Las cosas buenas nos enseñan, pero las cosas malas nos enseñan mejor aún, porque de las cosas malas aprendemos muchísimo. Y de eso se trata, de tener un corazón dispuesto a entender y a comprender. A entender y a comprender que los caminos de Dios son perfectos, que las cosas de Dios son perfectas y que todas las cosas por algo suceden. Dice, soberano, Él sabe todo. Amén, así es. Él conoce todas las cosas y sabe todas las cosas. Denle gracias a Dios cuando despertaste, porque Él lo permite que tengan un día más de vida. Y es lo que muchas veces hacemos. De eso quería hablar un poquito, sobre el tema de que muchas veces nos levantamos y del tema de la oración
que muchas veces oramos y le decimos a Dios gracias por este día, como bien hablaban los siervos anoche, que muchas veces le pedimos a Dios misericordia, pero ¿por qué? Porque sabemos cómo está nuestro corazón, sabemos cómo están nuestras vidas, por eso le pedimos a Dios misericordia. Pero cuando tú sabes que vas caminando bien, que tratas de caminar día a día bien, de perfeccionarte tú misma, de sacar lo que a Dios no le agrada de tu corazón, vos le vas a dar gracias a Dios por la misericordia que Él renovó esa mañana. Y de eso se trata, de darle gracias a Dios, de ser agradecidos con Dios en todos tiempos. Dice el siervo Petra, eso hacen cuando uno tiene la mentalidad de iglesia, orando por lo material, solo le piden a Dios, pero cuando Dios pide son pocos los que permanecen. Y es así, porque al que más se le da, más se le demanda. Nosotros queremos más de Dios. Bueno, tenemos que aprender que mientras Dios más nos dé, más nos va a demandar. Pero como dice el siervo Petra también, muchos van por los peces. Por los panes y los peces, por los panes y es cierto. Y los peces, pero esa es mentalidad de iglesia, ir por los panes y los peces y hacen todas estas cosas, le piden a Dios. ¿Pero qué le piden a Dios? Material. Señor, bendíceme. Señor, bendice, quiero, como bien decía, quiero una moto, quiero un auto, quiero esto, quiero... Dios ya sabe lo que nosotros necesitamos, no es necesario muchas veces. Hoy en día lo que hay que pedirle a Dios que se lo digamos. Pero a Dios le tenemos yo le prefiero pedirle bendición espiritual y no material. Y que Dios no se nos aparte de nuestras vidas, porque si Dios se aparta de nuestras vidas, no tenés ni lo espiritual ni lo material. Porque ¿de qué nos sirve tanto material, si el día que parta no me voy a llevar lo material? Porque no nos vamos a llevar lo material. Lo que nos vamos a llevar es nosotros lo que tenemos que pedir en lo espiritual para que cada día ser mejores personas. Sabemos que no vamos a entrar al reino de los cielos por obra, porque eso lo sabemos. No es por obra, sino es por gracia. Dios es el que escoge a quién llevar y a quién... O sea, una manera de decir, ¿no? Dios es, por gracia nosotros somos salvos, no es por obra. No se trata de todo lo que yo pueda hacer. No, yo voy a hacer todo esto para irme con Dios. No se trata de eso. Porque la salvación es por gracia, por la gracia divina de Dios. Marcela Velázquez, bendecimos tu vida. A ver, se nos fueron muchos los comentarios. Acuérdense, chicos, que la iglesia es un hospital. Entra gente rota. La iglesia, que ver conversación, así es, por eso a Fuego Santo entra cualquiera. Claro, es como dice la profeta, sí, al ministerio de Fuego Santo entra cualquier persona, pero no es para cualquiera, porque no todos aguantan cuando se les llama la atención, cuando se les trae una palabra de corrección. Por eso esta señora está bien lo que dijo y lo que le respondió la profeta está bien, pero si vos tenés que perdonar a tu enemigo, ¿vos lo perdonás? No lo vayas a perdonar. ¿Por qué? Porque eso solamente te lo hace ver el Espíritu Santo. Eso es lo que es donde Dios pone. Esto es así. Si Dios te dice, vos tenés que perdonar, sí, tenemos que perdonar 70 veces 7 a nuestro enemigo. Y tenemos que orar por nuestro enemigo. Vos orás por tu enemigo, vos perdonás a tu enemigo. Ahí es donde Dios se glorifica. Porque vos decís, sí, yo a ella sí la amo. La amo y la voy a perdonar y todo, todo lo que vos me digas, pero está conmigo y la amo. Pero ¿y tu enemigo? ¿Vos lo perdonás, tu enemigo? ¿Vos te sentarías en la mesa con la persona que te traicionó? ¿Vos te sentarías en la mesa a compartir? Ahí es donde la gente entra rota, pero es donde realmente la gente se dispone en un corazón. Y deja no que el apóstol y la profeta, deja que Dios haga. Cuando Dios viene a hacer a tu corazón, es donde tiene que salir eso. La falta de perdón, la humillación hacia el Padre, a decir al Señor, aquí estoy, haz conmigo lo que tenga que hacer. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios te manda a perdonar, yo tengo que ir para allá a perdonar, sí. No, me voy al revés, voy para el otro lado. Lo perdono mañana. Vos tenés que perdonar todos los días. Es como dice el apóstol, un paso de amor y un paso de perdón. Y claro, si vos mañana Dios viene por vos, no, Dios va a venir sí por cada uno de nosotros. Pero si vos no entras al reino de los cielos por tener falta de perdón, vos decís, sí, la iglesia sí, va cualquiera, pero cuando Dios te dice, tenés que perdonar a tu enemigo, es como dice ella, como dice el apóstol, es un paso de amor, un paso de perdón, un paso de amor. Pero decís, sí, total, al que ama es fácil, yo al que amo lo perdono, pero ¿y a tu enemigo? Por eso que hay cosas que a veces se malinterpreta, pero bueno, o sea, está en la disponibilidad de cada uno. Se supone que cuando entramos a un hospital, como bien decía, ¿no?
Elsa, cuando entramos a un hospital se supone que del hospital tenemos que salir sanos. Es lo que me pasó. Yo entré sin poder respirar y salí bien del hospital. Gracias a Dios. Y en la iglesia pasa exactamente lo mismo. En la iglesia llegamos con una vida desordenada, con una vida muchas veces hecha a pedazos por las diferentes situaciones que nos ha tocado vivir en la vida. Llegamos mal, pero se supone que de ahí tenemos que salir renovados, se supone que de ahí comienza nuestra renovación, comienza nuestros cambios. Porque no se trata de ir a una iglesia a estar, como bien dije, sentado sin hacer nada y ser siempre la misma persona. Te ven entre las personas y ni se dan cuenta que sos cristiano muchas veces. Porque muchas veces tenemos el mismo vocabulario, las mismas reacciones, los mismos enojos y todo ese tipo de cosas. Y aquí, ¿de qué nos sirvió ir a la iglesia si no le permitimos al Espíritu Santo que transforme y cambie nuestras vidas? Dice, la mejor medicina es el Espíritu Santo para quien le crea a Él. Sí, es una gran verdad. Es el Espíritu Santo nuestra mejor medicina para quien le crea a Él. Pero tenemos que creerle, tenemos que creer en que Dios es el que va a hacer esos cambios y va a traer esas vidas. Ese renuevo sobre nuestras vidas. Por eso que esta noche decidimos hablar todas estas cosas, primeramente de ser agradecidos con Dios, de darle gracias a Dios en todo tiempo, porque de eso se trata, de no darle gracias a Dios solamente cuando tenemos todo, cuando tenemos buena salud, nosotros en todo tiempo le dimos gracias a Dios, más allá de que estuvimos padeciendo esos 8 días, estuvimos padeciendo mal, pero aún así le dábamos gracias a Dios. ¿Saben por qué? Porque yo siempre digo que si algo tiene que pasar en la familia, que me pase a mí. ¿Por qué? Porque yo no quiero que mis hijos padezcan estas cosas. Si lo tienen que padecer, solamente Dios sabrá cómo tratar con sus vidas. Pero yo le doy gracias, en todo momento le dimos gracias a Dios. Y una de las cosas que quería compartirles, ¿no? Que una de las cosas que uno sabe como cristiano y como hijo de Dios, sabemos que toda obra de las tinieblas, todo lo que se levante en contra de nuestras vidas, todo llega hasta la sangre del Cordero. Y del primer día que a nosotros nos dieron positivo, mientras estuvimos bien acá en casa, no lo hacíamos, pero del momento que yo comencé a estar mal y que comencé a sentirme con falta de aire y falta de oxígeno y todas esas cosas, una de las cosas que hemos creído nosotros es en el poder de la Cena del Señor. Quería compartirles esto, no quería dejar pasarlo porque por hablar tenemos muchas cosas por hablar, pero una de las cosas que le dijimos a Dios que sea su Espíritu Santo que nos guíe a hablar, ¿no? Y para compartirle lo que tenemos que compartirle. Y en medio de todo este proceso, dice su palabra con respecto a la Cena del Señor, hacer esto en memoria de mí todas las veces que sea necesario. Muchas veces uno lo toma como una costumbre, ¿no? De hacerlo una vez al mes y compartir la Cena del Señor una vez al mes, como ha pasado en la mayoría de las iglesias, que se comparte la Cena del Señor una vez por mes. Pero en su palabra a mí me dice que hacer esto en memoria de mí, todas las veces que sea necesario. Y durante nuestros días que yo estuve mal, durante todos esos días, con mi compañero compartíamos, no hubo un día que no compartiéramos la Cena del Señor. Estando en mi hogar compartíamos la Cena del Señor, declarando que su cuerpo se hacía carne en mi carne, que su sangre corría por mis venas, y declarábamos la sangre del Cordero de Dios recorriendo mi cuerpo y trayendo sanidad y trayendo liberación y trayendo todas esas cosas. Y aún cuando yo estaba mal en el hospital, aún en esos días que estuve internada, esos 8 días que estuve internada, cuando nos traían la comida y esas cosas, mi compañero apartaba un pedacito de pan y lo apartaba. Y todos los días, antes de la última cena de la noche, él me llamaba, a veces yo estaba durmiendo porque me sentía mal, y él me llamaba y me decía, amor, vamos a compartir la Cena del Señor. Y aunque no teníamos vino en el hospital, lo hacíamos con agua, declarando que esa era la sangre del Cordero, porque se trata de lo que uno cree, de lo que uno declara, porque sabemos que en nuestra boca tenemos poder nosotros para declarar. Entonces no hubo un día de esos 8 días que yo estuve mal,
no hubo un solo día que mi compañero no compartiera la cena del Señor conmigo. Y él oraba y declaraba, y él oraba a veces sin saber, muchas veces, porque a veces todo, como bien decía, todo nos ayuda para bien. Y yo sé que él era una de las personas de que cuando nos tocaba orar siempre me decía, no, ora vos, yo te respaldo. Y como cabeza de hogar era necesario que él tomara ese lugar. Y durante esos días que yo no podía orar, él agarraba a él y me decía, vamos a orar, y vamos a orar. Y yo recuerdo que en mis momentos de malestares, él oraba por mí y él declaraba y soltaba palabras, y aunque no veía muchas veces una mejoría en mí, él seguía declarando y seguía orando. Por eso que yo les compartía que la gota de agua no perfora la piedra por su fuerza, sino por la perseverancia. Y de eso se trata. No, como él explicaba, que no se trataba de orar, sino que en ese momento clamaba a Dios, le clamaba a Dios, porque era un clamor que salía del fondo de su corazón. Y esas cosas, esos 8 días que yo estuve así, le sirvió a él para afianzar su confianza en Dios. Le ayudó a él ¿para qué? Para que él comenzara a tomar como quien dice, su lugar, para tomar el lugar que a él le corresponde como cabeza de hogar. Él no tenía que depender de mí, de mis oraciones y de todas esas cosas, sino que él tenía que depender de sus propias oraciones. ¿Y por qué? Porque en este ministerio lo primero que nos enseñaron a nosotros es depender del Espíritu Santo. Yo no dependo del hombre, no dependo del apóstol y de la profeta. Gloria a Dios que ellos han orado por mi vida, que el apóstol ha venido a orar por mi vida. Gloria a Dios por eso. Pero saben, una de las cosas que ellos nos han enseñado es a no depender de ellos, sino depender del Espíritu Santo. Cuando hemos pasado procesos, cuando cada uno de nosotros, de los que estamos en el ministerio, pocas fueron las veces que ellos han estado. ¿Pero por qué? Porque ellos nos han enseñado a depender solamente del Espíritu Santo. Y durante esos 8 días que estuvimos solos en el hospital, porque no permitían visita ni nada, durante esos días aún él pudo afianzar su confianza en Dios. Por eso que digo que a los que le aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, sea buena o sea mala, nos ayudan para bien. En nuestro hogar nos ayudó mi situación para que yo aprendiera cosas sobre el dominio propio, para que yo viviera esta palabra del Salmo 23, donde aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Todas esas cosas también le ayudó a él a afianzarse con Dios, a afianzar su oración con Dios, porque de eso se trata, que de cada proceso tenemos que sacar siempre lo bueno, desechar lo malo y aprender siempre cosas buenas, porque de eso se trata. Y durante esos 8 días él compartió la cena del Señor conmigo, declarando la sangre del Cordero sobre mi vida, declarando el pan, el cuerpo de Cristo sobre mi vida. Y yo creo que esa es una de las cosas que nos ayudó, porque se supone que se trata de lo que nosotros creemos. La fe se trata de eso. La fe vino a ser probada. La fe vino a ser probada sobre nuestras vidas, porque cuando muchas veces decimos tener fe, ¿dónde están nuestras obras de fe? ¿Dónde están los que decían, sí, yo tengo fe? Pero cuando vino el proceso se terminó la fe, se terminó mi creencia y mi confianza en Dios. ¿Dónde están mis obras de la fe que digo tener? ¿Realmente tengo fe? ¿Realmente creo en Dios? ¿Realmente confío en Dios? ¿Realmente lo hago? La fe tiene que ser probada, como decía el siervo Petra. La fe está en nosotros, debemos activarla y tiene que ser probada. Porque muchos decimos tener fe. Pero ¿y dónde están las obras de mi fe? ¿Realmente creo en Dios? ¿Realmente confío en Dios? Cuando está todo bien, sí, yo creo y confío en que Dios está conmigo. Porque como decía mi compañero, porque Dios me bendijo con algo material. Creo que Dios está conmigo y que Dios me bendijo. Pero ¿y cuando las cosas van mal? Cuando el dinero no te alcanza, cuando viene una enfermedad y toca tu cuerpo, ¿sigues teniendo fe? ¿Sigues teniendo confianza en Dios? De eso se trata muchas veces. Ahí es donde la fe viene a ser probada. Ahí es donde se demuestran las verdaderas obras de fe. Si verdaderamente creo y confío en Dios, o si solamente lo dije por decir. Dice la palabra de Dios, perdonará 70 veces 7. Quiere decir toda una vida. Amén, tengo que perdonar. Es como dice el siervo Petra.